¿Cómo están mis chicos? Muy buenos días. El día de hoy vamos a iniciar con la clase. Una vez más, bienvenidos todos a la Unidad Educativa Rincón del Saber, chicos. Empezamos. Bienvenidos al área de estudios sociales. El día de hoy vamos a ver un poquito más sobre el realismo social, recordando que hoy es martes 26 de octubre del 2021. Nuestro objetivo de aprendizaje es enfatizar el realismo social y su clasificación. Recordamos también nuestro valor del mes, la responsabilidad. Empezamos. Vamos chicos, como primero nosotros necesitamos saber qué es el realismo socialista. El realismo socialista es una corriente estética cuyo propósito es llevar los ideales del comunismo al terreno del arte. Fue la tendencia artística predominante durante la gran parte de la historia de la Unión Soviética, particularmente durante el gobierno de Joseph Stalin en la República Popular de China y en general en la mayoría de países socialistas. ¿Sí? El realismo social es un movimiento de postguerra que nos da algún respiro frente al momento incómodo que se vivió y a la maldad que se vivió durante este tiempo, ¿sí? Ya que a través de esto se aparece el tremendismo. Además, aunque fue desarrollado en España, aún bastante dañada por la guerra civil, este se sitúa en un momento en el cual el país empieza a recuperar a pesar de que estaba demasiado caído, empieza a recuperar el grado de destrucción y el pesimismo. Hoy, durante la primera generación de posguerra, el realismo social fue un género literario, ¿sí? Que correspondía a la segunda generación novelística. Dentro del mismo podemos observar el realismo social y todo lo que le influencia, ¿sí? Es decir, que da un giro, pero a la final abarca el mismo tema. Dentro del realismo social podemos observar y podemos saber que surgió después del romanticismo. Esto se dio en los años del siglo XIX. Además, él mismo transmitió ideas de forma más verídica. Fue también un movimiento artístico y literario. Y es la unión de lo ideal con lo simbólico. Es decir, es la unión de la representación natural a través de una imagen. Dentro de aquello tenemos las características. Como características principales tenemos la temática, el escenario y el uso de su lenguaje. En la temática podemos observar que es la vida real a través de sus costumbres, sus pensamientos y acciones. Estas se pudieron haber dado por regiones. Dentro de ella tenemos a los montubios, a los indios y a los obreros, los mismos que a través de su trabajo, a través de su producción, a través de su agricultura, podían desarrollar lo que es la realidad cotidiana. Como escenario tenemos el ambiente rural. El mismo se dio en las zonas rurales. También podemos decir de las características que tenemos la que cultivan una literatura comprometida con la problemática social y política. Y el uso de su lenguaje. El uso de su lenguaje fue fundamental, ya que trabajamos con el tremendismo, ¿sí? El tremendismo permitió descubrir las situaciones duras, crueles y supersticiones como creencias. A su vez, también se intentó buscar la identidad nacional. Tenemos al Grupo de Guayaquil. El Grupo de Guayaquil fue un grupo de escritores ecuatorianos que expresaban una literatura social de corte realista. Este grupo se fundó en la ciudad de Guayaquil en los años de 1930, cuando los integrantes fueron Demetrio Aguilera Malta, Joaquín Gallegos Lara, José de la Cuadra, Enrique Gil Gilbert, Alfredo Pareja Díez Canceno. ¿Sí? Estos 5 personas de las cuales nombramos fueron los escritores ecuatorianos, los cuales expresaban la literatura a través de la realidad social, a través de lo que estaba pasando durante esta temporada, durante este tiempo. A continuación vamos a ver un videito acerca del realismo social. Ponemos mucha atención.
Es un movimiento literario que abarca la primera etapa del siglo XX, es decir, entre 1930 a 1945. Se fundamenta básicamente en el realismo europeo. Este movimiento está conformado por un grupo de escritores que tienen en común su ideología, sus sentimientos, su edad contemporánea y de hecho sus preferencias literarias. A este grupo se le acuñó con varios nombres, como Generación del 30, Grupo de Guayaquil, Cinco como un puño. El objetivo del realismo social ecuatoriano se centra en denunciar la injusticia hacia los grupos vulnerables, tales como el montubio, el cholo, el indígena, los obreros. También se basa en cuestionar la estructura social de la época, tales como la burocracia, la explotación que hacían los grandes empresarios a sus obreros, etc. Pero ¿en qué se fundamenta el realismo social ecuatoriano? Aquí es muy importante conocer el contexto histórico que dio origen a este movimiento. Entre 1928 y 1930, los militares julianos, producto de la Revolución Juliana, asumieron el poder de la mano de Isidro Ayora, en cuyo periodo presidencial el país sufrió cierto tipo de innovaciones, así como de reformas, tales como la creación del Banco Central y el voto a la mujer. Pero por otro lado, también hubo cierto tipo de inestabilidad dentro de nuestro país. Y debido a esta situación se proclama nuevas elecciones donde el latifundismo serrano, encabezado por Nectalí Bonifaz, gana la presidencia. Pero el Congreso Nacional de esa época lo descalificó, no lo reconoció como tal. Y por esta razón el pueblo salió a las calles a protestar contra del Congreso de aquel entonces. De ahí que este periodo se le denominó como Guerra de los 4 días. Básicamente esas protestas o manifestaciones estaban lideradas por los obreros. ¿Por qué se caracteriza el realismo social ecuatoriano o también conocido como generación del 30? Muy bien, una de las primeras características es la temática, pues se basa mucho en la realidad cotidiana, es decir, las costumbres, pensamiento y acciones del montubio, del indio, del obrero, en pocas palabras, del grupo vulnerable. Siguiente característica, el escenario. El lugar donde se desarrollan los hechos es particularmente en un ambiente rural. Cultivan una literatura comprometida con la problemática social y política, pues recordemos que uno de sus objetivos es denunciar la injusticia y la explotación social. También hacen uso del lenguaje popular, pues como pertenecen al movimiento realista, de hecho, ellos van a utilizar dentro de su literatura lo que es metaplasma, registro coloquial y vulgar, para tratar de recrear a lo máximo el habla popular de sus protagonistas. Siguiente característica, el tremendismo. Este tipo de movimiento literario en sus mayores obras trata de recrear tal cual es la realidad, tal cual viven el montubio, el indio, el obrero, es decir, situaciones duras, crueles, así también como supersticiones y creencias de este grupo de personas. Y por último tenemos la búsqueda de la identidad nacional. Lo que también se trata de infundir es, a través de esta literatura, reflejar cómo es este pueblo, cómo es este grupo de personas y a su vez, ¿no es cierto?, también aceptar tal y como son. ¿Quiénes conformaban la generación de 30 o también denominada Grupo de Guayaquil o Cinco como un puño? Muy bien, la conformaban 5 integrantes, tales como José de la Cuadra con su obra Los Angurimas, Alfredo Pareja Díaz Canseco con Baldomera, Demetrio Aguilera Malta con Don Goyo, Joaquín Gallegos Lara con su obra muy reconocida Las Cruces sobre el Agua y por último Enrique Gil Gilbert con su obra Nuestro Pan. Muy bien, chicos. Permítanme un segundito. Ok, chicos, pudimos observar aquí un poquito más sobre el realismo social o el realismo socialista. Dentro de ello, podemos decir que es una variante del realismo social, ya que es depurado el mismo de toda crítica. Y aquí la denuncia no va precisamente dirigida a los gobernantes en ese tiempo, sino más bien el realismo socialista acabó por ser un arte protagónico, ¿sí? Es el arte oficial de la Unión Soviética y otros regímenes socialistas, claro está. Es un arte estalinista,
que busca la exaltación política y por ello se convierte en un arte académico, ¿sí? El mismo que quiere representar a través de la literatura, a través del arte, lo que existió en esos años, ¿sí? Continuamos. Ok, chicos. El día de hoy vamos a trabajar en clase, para lo cual vamos a crear una sopa de letras en sus cuadernos. Cada uno va a crear una sopa de letras colocando su fecha, colocando el tema, el realismo social, pero antes de la sopa de letras usted va a poner un pequeño resumen de 2, 3 líneas. ¿Qué es para usted el realismo social? ¿Sí? Y luego va a elaborar una sopita de letras. Dentro de la misma van a existir 3 palabras claves, como es realismo social, como es movimiento artístico y como es la generación del 30. ¿Sí? Una vez más, recordamos que el realismo social es prácticamente lo que se quiere dar a conocer a través del arte, a través de la literatura, tal cual lo que pasó en ese tiempo, ¿sí? En la generación de los 30. ¿Qué pasó? ¿Cómo era el pueblo? ¿Cómo vivían? ¿Cuáles eran las desmejoras? ¿Sí? Entonces, los autores lo querían pintar de la mejor manera. Vamos, chicos, en este momento a elaborar nuestra sopa de letras, colocamos fecha, colocamos tema, colocamos 3 líneas del resumen en cuanto al realismo social y elaboramos nuestra sopa de letras. Muchas gracias.